y vayan al libro de San Juan, capítulo 1, versículo 14. Primera Timoteo 3, 14 al 16. El primero está en San Juan, capítulo 1, versículo 14. La segunda cita está en Primera de Timoteo, capítulo 3, 14 al 16. Y les pido la bondad de que se pongan de pie en reverencia a las Escrituras, porque es la palabra de Dios. Capítulo 1 del libro de San Juan, versículo 14, dice así. Vamos al versículo 1 y luego al 14, para la buena conexión, dice así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primera Timoteo 3, 14 al 16. Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Que el Señor bendiga su santa palabra. Con reverencia, respeto y adoración vamos al Padre en oración. Padre, a tu nombre gloria, bendito seas por siempre, omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmutable, santo, absoluto. A ti sea el honor, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Te damos gracias porque te podemos bendecir con el conocimiento que tu Espíritu nos da, que nadie puede llamarte Padre sino por el Espíritu, nadie puede decirte Abba Padre si no ha nacido de nuevo. Gracias por el nuevo nacimiento, provisto directamente por ti mismo, por medio de la sangre del Cordero, y sellado eternamente con el sello de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque podemos alabarte en espíritu y en verdad, por medio del libro, de los libros, las Sagradas Escrituras. Y ahora, Señor, tomamos tu autoridad para honra y gloria de tu santo nombre, y atamos toda fuerza del diablo en el nombre de Jesús. Todo espíritu de corrupción, todo espíritu de inmundicia, todo espíritu de perversión, de homosexualidad, de lesbianismo, todo espíritu de las tinieblas, lo rechazamos en el nombre de Jesús, porque escrito está: he aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En el nombre de Jesús declaramos este lugar limpio de todo espíritu inmundo, para tu honra y para tu gloria. Llena esta casa de tu espíritu, lo sintamos, lo obedezcamos y te glorifiquemos. Así te lo pido, Padre, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. En estos pasajes escriturarios y en un día como este, es excelente que antes de celebrar la cena podamos darnos cuenta para alabar lo que es el nombre de Dios. Sus cosas secretas, hay un versículo en las Escrituras que dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros, para que andemos en ellas. Pero Dios tiene cosas secretas que nunca serán reveladas. Es asunto de Él.
porque Él es absoluto. Pero uno de los más grandes misterios ha sido revelado. Y ese es la encarnación de Dios. La manera en que Dios se encarnó. Y esto para nosotros, hermanos, es algo que no podemos poner en palabras de inmediato. Porque el hombre no tiene la facultad de una inmediata percepción del Dios eterno, el Ser Supremo, Jehová, Adonai, el eterno, inmortal e invisible para el ser humano, de sus facultades, su existencia, su perfección y sus propósitos. No tiene el hombre esa percepción. Para mejores señas, usted va a la Escritura, algunos pasajes rápidamente, abuelo de pájaro, el primero de ellos se encuentra en 1 Corintios 2:9, cuando dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, o sea, cosas extraordinarias, que hablan de Dios. Otra cosa más de la percepción de nuestra vida acerca de Dios. En el libro de 2 de Corintios 12:4 está hablando cuando un cierto hombre estuvo en el paraíso. Es el mismo apóstol Pablo que él no se pone. Pero dice, donde oyó palabras inefables, o sea, indescriptibles, que no le es dado al hombre expresar, no hay lenguaje. Cosas que ojo, oído no oyó, ni ojo vio, ni han entrado en el corazón ni en la mente del hombre. Eso nos presenta lo que significa Dios. Que no hay manera de tener una percepción, o sea, una intuición sensorial de nuestros sentidos, de toda nuestra vida, acerca de lo que es Dios, en lo absoluto. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmutable, eterno, absoluto. Pero el poder digerir la profundidad de lo que es la encarnación de Dios, eso es algo que solamente por la fe en el Señor podemos concebir. Hermanos, es para toda la creación inteligente, o sea, todos los seres creados. El más profundo secreto, esto, la encarnación de Dios. Excepto que por voluntad divina se revele Él a sí mismo a sus criaturas, como eso es lo que hace aquí, en estos 3 pasajes que usted acaba de oír o de leer. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. En el principio era el verbo, Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne, la encarnación de Dios, hermanos. No sabemos nada que tanto conocen los ángeles de Dios, ni el mismo diablo. No sabemos nada que tanto conocen estos espíritus de Dios, pero lo que nos concierne a nosotros es lo que Dios le ha dado al hombre en revelación, para adorarle, para servirle y para glorificarle. Eso nos concierne. Diga a la persona que está a su lado, nos concierne. No lo que los ángeles conocen de Dios, sino lo que nosotros conocemos de Dios, nos concierne. ¿Por qué? Porque usted no fue creado para comer, vivir y morir. ¿Usted creyó que eso fue? No, usted no fue creado para comer, vivir y morir, o vivir ocupado en asuntos del cuerpo, en deleites terrenales y mi vida y mi yo. No. Ya la persona que está a su lado, no. Usted no fue creado para eso. Usted no fue creado para sacrificar su alma o para quebrantar su alma por vivir comiendo, bebiendo, porque mañana muere. No. De ninguna manera. Usted fue creado, o el hombre fue creado para tener comunión con Dios. El hombre fue creado, y la mujer, bueno, los hombres fueron los creados, no, y el hombre significa la mujer también. Fue creado, fue hecho para tener comunión con Dios. Piense nomás eso. Ese es el punto de partida de su nombre, su apellido y todo lo que quiera decir. Creado exclusivamente para tener comunión con Dios, y así fue en el huerto del Edén. Ese fue el inicio.
Creó Dios al hombre y a la mujer para tener comunión. Dios los visitaba, hablaban en ese nivel espiritual en que estaban. Así que fuiste hecho para servirle. Diga a la persona que está a su lado, fuiste hecho para servir a Dios. Fuiste hecho para servir a Dios. Fuiste hecho para su gloria. Cuando usted analice bien su vida, todos los recovecos, todos los caminos y los vericuetos y por donde usted ha andado y se ha movido, llega al punto convergente de su vida, creado para servir a Dios y para su gloria, exclusiva, absoluta, no los domingos. Oh, yo voy el domingo y le doy gloria a Dios, y lunes, y martes, y miércoles, y jueves, Friday, Saturday and Sunday. ¿Qué más? Cine, deportes, soccer, fútbol, básquetbol, lucha libre. ¿Cuánto les gusta la lucha libre? A ver, ninguno, menos mal. Lucha libre, Pancracio. Primera Corintios 10, 21. Dese cuenta, hoy vamos a comer. Después del ayuno. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿para qué lo hacemos? Para la gloria de Dios. 1 Corintios 10, 31. Entonces, ¿para qué fue hecho usted? Para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, por eso la razón de la encarnación. Un Dios no conocido, no revelado, no puede ser adorado ni obedecido. Entonces, por eso la encarnación. Por eso la encarnación. Cuando Pablo llegó al Areópago allá entre los griegos, vio de toda clase de estatuas y había una al Dios no conocido. No sabían cómo adorarle, excepto que se tengan las escrituras, o sea, el patrón y el código de Dios. Para adorar a Dios hay que conocer la Biblia. ¿Cuántos adoradores? Vamos a los adoradores oficiales. Pónganse de pie los adoradores oficiales, los que suben acá o danzan y panderetean. Pónganse de pie. Las chiquitas también, son de las mejores inclusive. Ahí están, vean. Pueden tomar asiento. Si Dios es desconocido para usted, es porque no lee la Biblia. La única manera de conocer a ese Dios que le danza, que le toca el pandero, que le canta, que le toca la guitarra, que le toca el keyboard, los drums, etcétera, etcétera, es por medio de su santa palabra. Y un Dios no revelado, un Dios no conocido, no hay manera de ser adorado y ser obedecido. Por eso el mundo que no tiene la Biblia y no tiene el verdadero Dios le alaba a través del palo, a través de la estatua, de la imagen. Eso hace el catolicismo. Adora una multitud de ídolos llamados vírgenes. Y vienen más dioses para ellos. Hay unos que lo están canonizando. Creo que el penúltimo papa ya creo que es de santo, me parece a mí. O sea, no era santo. El penúltimo papa ya creo que lo declararon santo porque dice que hace milagros. Imagínese usted. ¿Por qué? Porque no conocen al verdadero Dios. Hermanos, esa es la razón de la encarnación. El Verbo se hizo carne, flesh. El Verbo se hizo carne. Dijera esas palabras de San Juan 1:1 y el versículo 14. Hay que digerirlas, hay que masticarlas, hay que oírlas y llevarlas a lo más profundo del corazón. Aquel Verbo fue hecho carne. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Dios fue manifestado en carne. Hermanos, ese es el punto. No que Dios no haya sido conocido en el pasado. Él tuvo teofanías o maneras de presentarse no en carne, sino en figuras que representaban a Dios a través de su ángel. La zarza ardiendo fue una teofanía de la presencia de Dios. Por eso Dios le dijo a Moisés, no te acerques, quítate los sandalias de tus pies, porque el lugar que está allí está la más grande gloria de toda la creación, Dios. Entonces son sitios donde Dios tuvo sus teofanías o manifestaciones, pero no directas.
Esta es la manera en que Dios nos habla para su encarnación, hacerse carne. El verbo fue hecho carne. Primera Timoteo 1:15, para los efectos, vamos a esas escrituras. ¿Cuántos van a tomar la cena del Señor hoy? Levanten la mano, gloria a Dios. Entonces estudiemos para saber la dignidad del Cordero. Primera Timoteo 1:15, dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Usted encuentra aquí la razón de Cristo venir al mundo. Vino al mundo nacido de mujer conforme a la ley. Pero esto nos lleva a la realidad de su eterna existencia como el Verbo, como Dios eterno, que no ha tenido principio ni tiene fin. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. No fue el Padre el que se encarnó, tampoco fue el Espíritu Santo. Pues vemos que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito. El siguiente versículo de Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Entonces la encarnación, Dios hecho carne, no es del Padre ni es del Espíritu Santo. Fue el Hijo, el Señor Jesucristo. Aquel Verbo fue hecho carne. Pronombre demostrativo, aquel, una figura del lenguaje, aquel Verbo fue hecho carne. Llegó a ser como nosotros. En otras palabras, hermano, tuvo todas las características de un hombre. Fue hecho carne. Juan testificó. Vamos al capítulo 1 de Juan, capítulo 1. Esto es para poder comprobar y sentir el efecto de esa encarnación. Y él dice así en 1 de Juan 1:1 y 2, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al Verbo de vida, tocante a Jesucristo. Porque la vida fue manifestada, vida se refiere al Señor Jesucristo. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, otro término del Señor Jesucristo, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está hablando de lo que vieron y oyeron. Uno de los apóstoles, el incrédulo. Cristo tuvo que decirle, mete tu dedo en mi mano. Por eso está diciendo lo que hemos visto, palpado, tocado y todos los términos de relación con nuestro Señor Jesucristo. Se hizo carne. Aquel Verbo fue hecho carne. Aquel que los cielos de los cielos no lo pueden contener, se humilló. Cuando el rey David iba a construir la casa para el Señor, fue que hizo esa expresión acerca de que, Señor, ¿cómo es posible que tú me des la autoridad de construirte un tabernáculo cuando los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener? Está hablando ahora desde el otro lado, que a veces nos descuidamos, acerca del Señor Jesucristo, que nació en un pesebre, pobre, etcétera, etcétera. Estamos perdiendo el lado de la naturaleza gloriosa, sublime e inexplicable de Dios. Encontramos eso en las Escrituras. Los cielos de los cielos no lo pueden contener, no obstante se humilló. Filipenses 2:8, para los efectos, dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquel Verbo fue hecho carne y siguió el proceso de manifestación como carne, con los propósitos que más adelante vamos a considerar en las Escrituras. Fue hecho hombre perfecto. Esto es necesario entenderlo. Muchos creen que la muerte del Señor Jesucristo la transformó en anestesia para no sentir los estertores de la muerte y el pecado que llevaba. No, Señor. Cristo murió como hombre porque Dios no puede morir. No puso anestesia para no sentirse porque era Dios.
De ninguna manera, hecho hombre perfecto. Primera Timoteo 2:5 dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, men, macho, Jesucristo hombre. Está claro. No está diciendo una figura del lenguaje. Está hablando de lo que el Señor Jesucristo fue hecho. Y en Hebreos 5:7, esto es para poderlo entender mejor y tener el respaldo escriturario. Hebreos 5:7 está hablando de hombre y dice así: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí usted encuentra a un hombre. ¿Cuántos hombres han llorado? A ver, levante la mano los hombres que han llorado. Los otros son machos que no lloran. A ver, ¿cuántos son machos y no han llorado? El que no ha llorado, póngase de pie. El que no ha llorado, macho. Este era hombre. Imagínese usted. En México o en Colombia, en El Salvador, dicen que los hombres no lloran, son los que más lloran. Más que se tragan las lágrimas. Y se hacen los locos, se voltean para otro lado y están llorando. Machos, fuertes. Hombre fuerte no llora. No, al contrario. Entonces es un fenómeno. El hombre que no llora es un fenómeno. El hombre tiene que llorar, debe llorar. Llore por la esposa, por los hijos. Cristo le dijo a las mujeres que están llorando: llorad por vuestros hijos. Pero Cristo, lo que vemos aquí es la encarnación y la humanidad del Señor Jesucristo. Jesucristo hombre. Esto es, hermano, tremendo, glorioso, inmarcesible. Y la palabra del Señor nos presenta eso, esa realidad. ¿Cuántos van a tomar la cena del Señor? Yo levanto esta mano derecha. Yo soy zurdo, pero cuando se trata de cosas muy especiales, levanto la derecha. Todo, gloria a Dios. Bien, hecho hombre perfecto. Tuvo todas las características humanas. De otra forma sería un fenómeno también. Características humanas, su sistema glandular, afectos y emociones. ¿Ve que también volvió a llorar cuando llegó a la tumba de Lázaro? Y es uno de los versículos más cortos. Así que el que no sabe versículos, ahí tiene uno. Y Jesús lloró, o lloró Jesús, como dice el hermano Carlos, y lloró, o Jesús lloró. ¿Cuál de los dos? Y Jesús lloró. Así que ya tiene un versículo facilísimo. Para que cuando se lo pregunten un viernes o un domingo, diga: y Jesús lloró. Y busque la cita, San Juan 11. Allí tuvo todas las características humanas, su sistema glandular, sus efectos y emociones. Más todavía, tentado en todas las características humanas. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Cómo es su semejanza de hombre? Hombre, semejanza, pero sin pecado, tentado en todo. El Señor Jesucristo, en los días de su carne. Hermanos, tuvo ira cuando volcó las mesas, se enfadó. En una de estas el pastor llega aquí a la iglesia un día de estos y empieza a volcar las mesas también. ¿Por qué? Porque llega la oración y bla, 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 bla. Llega la música aquí, el cable y la cabulla, y etcétera, etcétera, y estamos en oración. Entonces va a haber que volcar los instrumentos también. Pero Cristo, como hombre, se enfadó. ¿Se da cuenta del lío que hizo en el templo volcando mesas y el dinero volando y las palomas, abrió las jaulas y huele palomas, palominos y de todo eso? Hombre. Características humanas, nada de cosas supuestas, características humanas. Cuando sus discípulos no entendieron lo espiritual, se enfadó. Les habló de que por qué, y que la levadura, fue porque no trajimos pan. Cristo les dijo: tanto tiempo que vieron los milagros y tantas cestas que son, etcétera, etcétera, y están preocupados por el pan. Estaba hablando de espiritualmente, también estaba indignado por eso. Hombre, Jesucristo, hombre. Hermanos, participó de carne y sangre. Hebreos 2:14. Nada más estas citas para que
usted y yo podamos tener la verdad y conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Usted oye en la televisión predicadores y no cogen la Biblia para nada. Y habla y habla y habla y habla y qué bonito y la Biblia no la cogen para nada y siguen hablando y terminan orando y pidiendo ofrenda y que la prosperidad y por aquí por allá y no cogen la Biblia. Por eso yo les digo, hablan en Hebreos 2:14 cuando dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando del ser humano, carne y sangre, él también participó de lo mismo, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Participó de carne y sangre en toda la extensión de lo que significa el ser humano. Pero no se dio a ninguna tentación. El pero es solamente para el Señor Jesucristo. Cuando tuvo hambre, llegó el tentador y le dijo, y le echó carreta y le dijo, no se dejó llevar porque tuvo hambre, hombre. Dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fue sin pecado y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19 dice así. Tenemos también, primera de Pedro 1:19 y no el 2:19, dice así, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, sin mancha y sin contaminación. Cristo Jesús no pecó, no cometió pecado. No infringió la ley. Dijo, no he venido para abrogar la ley o los profetas, sino que la cumplió. Más adelante encuentra a los apóstoles diciendo, nosotros no podemos llevar un yugo que ni nuestros padres ni nadie ha podido cumplir acerca de la ley. Seres humanos, pero Cristo como ser humano cumplió con todos los requisitos. Como hombre ante la presencia de Dios, sin pecado. Comió con publicanos. No se contaminó. Mucha gente se contamina porque está en el mundo, pero comió con los pecadores. Usted puede comer con los pecadores. El único problema es que no haga lo que ellos hacen. En el colegio, en la escuela, la mayoría de sus amigos son impíos. Y todo lo que le llega a sus oídos son impiedades. Cristo, oyendo impiedades, nunca cometió pecado. Usted cuídese. ¿Cuántos son cristianos? A ver. Dese cuenta. Usted tiene un problema serio para no caer en el pecado y es no dejarse contaminar. Cristo no se dejó contaminar. Hasta los fariseos están sorprendidos. Y con los pecadores come con los publicanos. Respuesta, yo no he venido a sanar justos, o no he venido por los justos, sino por los pecadores. Pero Cristo no se contaminó ni fue alcahuete de ningún pecado de ninguna persona. El misterio de la unión de las dos naturalezas merece estudio, porque muchas veces simplifican la naturaleza de Dios en Cristo para exaltar lo que Él fue como carne. Y tratan de decir de que no fue Dios cuando estaba en los días de su carne. Pero no fue así. La Biblia no está diciendo sino otra cosa. Y aquel verbo fue hecho carne. Dios fue manifestado en carne. ¿Se da cuenta usted? Dios con sus dos naturalezas, Dios perfecto. En Jesucristo vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 9, y usted mire lo que dice así. Porque en Él, todo ese pronombre Él se refiere al Señor Jesucristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está hablando de Jesucristo, aquí en la tierra. En Él habita, ¿qué? Corporalmente toda la plenitud de la deidad. Omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmutable, eterno. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer,
y hoy y por los siglos. Con los fariseos. No tienes 53 años y ya conoces a Abraham. Antes que Abraham fuese, no dijo yo era. Antes que Abraham fuese, yo soy. Allí está la divinidad del Señor Jesucristo, rebatiendo, refutando lo que los fariseos o los ignorantes de Dios y de las Escrituras estaban en contra de él. O sea, Dios perfecto. Y cuando se habla de Dios hay que entender algunos aspectos gloriosos de Dios, que Dios es inmanente, y eso quiere decir cercano a su creación, pero no es Dios su creación. Esto es un metal, una madera, el aire, etc. Dios está pendiente de todas esas cosas porque Él es el creador, pero eso no es Dios. Esos ladrillos, esas paredes no son Dios. Eso se llama inmanencia de Dios. Pero Dios es trascendente, estamos hablando de la naturaleza divina, distinto de su creación, separado de su creación, pero ahí está Dios, detrás de cada átomo, de cada protón, neutrón y lo que sigue de ahí para allá, hablando en términos físicos. Haga esto, todos sus cabellos los tiene el Señor contados, porque es Dios. Usted ni siquiera sabe cuántos tiene o cuántos se le han caído. Dese cuenta. Inmanente, trascendente. Todas las cosas están delante de su presencia. Pero en lo que respecta a contaminación, Dios está a una eternidad de la naturaleza, de esta construcción, de este estado de nuestras vidas. Pero el otro lado de Jesucristo, aquel verbo fue hecho carne. Dios fue hecho carne, hombre perfecto en uno. Dios y su naturaleza física. Es un asunto bastante difícil. Las dos naturalezas juntas, pero no café con leche. No revueltas. Allí está otro misterio. Tan grande es ese misterio de la unidad de la naturaleza divina con la carne, que aún en el mismo ser humano, su alma, su espíritu, está con su cuerpo, pero no están, como se dice, blended, no están mezclados. Lo dice Eclesiastés. Cuando una persona muere, dice, el polvo vuelve ¿a dónde? Al polvo o a la tierra, es la misma cosa. Y el espíritu a Dios que lo creó. En Jesucristo hubo esas dos cosas, la naturaleza espiritual, o sea, Dios, y la naturaleza física. La naturaleza carnal no absorbió la divina y viceversa, para nada. O sea que lo carnal no se volvió Dios, siguió siendo carne. Cristo fue carne. Pero en lo espiritual, llegan y le dan un lambetazo, que saludo que le da Nicodemo. Pero como él está leyendo el corazón, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fue Dios con él. Gracias, gracias. No. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Omnisciente, profundo de pensamiento, porque allí mismo estaba Dios. O sea, este asunto de lo espiritual de Dios se ejercía. Cuando le trajeron el paralítico, usted recuerda la historia que ha traído por 4. Al ver la fe de ellos, por lo que hicieron. ¿Usted ha visto la fe de Justiniano? ¿Usted ha visto la fe de Mauricio, de Borja, de Carlos? No, porque usted es un ser humano. Pero Cristo, allí mismo, era Dios con todas sus facultades. Cuando Cristo resucitó, es interesante. Se asustaron. Creían que veían un fantasma y le dijo a los discípulos, yo soy. Acérquense, que el espíritu no tiene cuerpo como yo lo tengo. Pero allí estaba Dios, porque estaban turbados, no ha resucitado. Paz a vosotros. Dios, con un cuerpo glorificado. Paz a vosotros. Era un cuerpo, pero glorificado. Allí estaba Cristo con las dos naturalezas. Y después de Dios, pasa a vosotros, y se perdió. Aquí tuvimos un drama
Dos discípulos que iban camino a Emaús, yo no sé quién hizo el papel de Cleofas y el otro papel, que iban discutiendo, y aquí tuvimos ese drama. Incrédulos. No sé cuántos incrédulos hay en el día de hoy, no levante la mano porque eso es penoso. Pero hay gente que no cree en el Señor Jesucristo. Hay gente que no cree en Dios. Creen en sí mismos. Hermanos, este es el misterio de la piedad. El resumen. El tema es ¿por qué? O sea, la razón de la encarnación de Dios. La razón de la encarnación de Dios es que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. No mandó a un ángel, no mandó una legión de ángeles a rescatar a Adán y Eva, sino que Él mismo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La razón del misterio de la piedad. En días 6 meses pasados yo prediqué acerca del misterio de la piedad basado en 1 de Timoteo 3:16. Este es diferente y siempre será diferente porque es una fuente. Yo puedo seguir predicando este versículo y usted también puede predicarlo. Que el pastor lo predicó, siga predicando, obedezca al Señor, que habla acerca de este misterio de la piedad. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido en el fango, en el lodo. Cristo vino a darle rango. Dígale a la persona, Cristo vino a darte rango. Ranking. Categoría. Ese es el misterio de la piedad. La razón de la encarnación. Cristo vino a sacarte del barro, del lodo, de la inmundicia, de la perdición. Hermanos, todo esto es la palabra del Señor para elevarlo a la categoría de poder estar en el reino de Dios. Nadie puede ver al Señor sin santidad. Dios quiere tener comunión con el hombre, sigue queriendo tener, aunque pecó y está destituido de la gloria de Dios. Dios fue manifestado en carne para darte rango, para levantarte de las tinieblas y hacerte un hijo de Dios. El rango de una joven en la historia de Esther, para darle rango a esa joven para poder estar con el rey Asuero. Tenían que perfumarla 6 meses con mirra y otros 6 meses con perfumes especiales. Todo un año para poder tener el rango de llegar a ser una aspirante, de llegar a ser la reina del rey Asuero. Homework para usted, lea el libro de Esther. 12 meses. Pero nadie puede tener el rango de ser un hijo de Dios, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo único que nos pone el rango de estar sentados en lugares celestiales con Cristo. Efesios capítulo 2, el versículo 5 para los efectos. Si no hay efecto, pues no hay nada. Dice así, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Rango, nadie puede estar sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, a menos que tenga el rango de estar delante de la presencia del Señor por medio de su sangre. Y para tomar la cena del Señor en esta tarde, la razón de la encarnación de Dios es para que tengas vida. Diga a la persona que está a su lado, para que tengas vida. Oh, yo tengo vida, yo corro y no me canso, yo tengo vida. No. Hasta que usted no venga a Cristo, está muerto. Es una palabra triste. Hasta que usted no venga a Cristo, usted está muerto. Y por el fruto que da una persona, aunque diga que es cristiano, está muerto si el fruto no corresponde a la palabra del Señor. Porque vive en el pecado, vive en rebelión, vive en rechazo. Es la única forma, hermanos, para tener vida, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que dice, yo tengo vida, yo creo en Jesús, yo creo en Diosito, yo creo en Jehová. El diablo también cree, hace lo mismo que usted. Y hasta tiembla. Tiene respeto, podemos decir. Hermanos,
la Santa Cena conmemora el misterio de la piedad, Dios hecho en carne. El pan representa su cuerpo y el vino representa su sangre. Cristo vino a poner fin al pecado. Es lo único que pone fin al pecado. Hay una enfermedad que se llama AIDS o SIDA, la cual no le ha puesto fin a esa enfermedad, sino que trae la muerte, aunque haya lo que haya. SIDA pone fin al hombre que la tiene, finalmente. Pero solo la vida de Cristo y su muerte pone fin al pecado. 1 Juan 1:7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es lo único que pone fin al pecado, la sangre de Cristo. Si no le permites que Cristo te limpie, tu pecado te manda al infierno. Aunque Dios fue manifestado en carne y vino a este mundo para darte vida eterna, porque Dios no mandó a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero si tú no aceptas de Cristo su perdón, su sangre, el pecado te manda al infierno, porque la paga del pecado es muerte. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. El único que puede deshacer las obras del diablo es Dios. Es Dios. Por eso Dios se hizo carne. Por todos estos aspectos. Y lo que nos beneficia a nosotros es reconocer el mandamiento del Señor, de que nos acerquemos confiadamente a ese trono de gracia y de misericordia, para que seamos perdonados, lavados y transformados, y seamos transformados y convertidos en discípulos útiles. Uno de los cánceres de la iglesia es que hay casi el 95% de personas que se dicen llamarse cristianas. Y es el cáncer de que no son útiles, como el Señor nos ha llamado a ser útiles. Hemos sido llamados a ser la luz del mundo. Y solo resplandecemos cuando entramos por esa puerta. Tenemos que resplandecer en el mundo. Pónganse de pie, pídale al Señor su misericordia. Las puertas de la misericordia están abiertas para todo el ser humano. Especialmente por usted, que no está viviendo en el rango de un cristiano, no está viviendo en la categoría de un hijo de Dios, y yo no le juzgo, simplemente que el Señor habla su palabra y un poco dura para poderla entender porque nos hemos encallecido en ese sentido de que creemos y creemos y creemos que estamos bien. Solamente estamos bien cuando hayamos hecho todo lo que es nuestro deber. Y cuando eso suceda, que usted haya hecho todo lo que es su deber, no ha hecho nada, porque todavía se considera, según las Escrituras, siervo inútil. Pídale al Señor perdón. Este es el segundo servicio del año, segundo domingo. Pídale perdón al Señor. Vino a perdonarle. Y le perdona cuando usted confiese sus pecados y se aparte. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Padre, tus misericordias sean sobre la iglesia, sobre tu pueblo, que en esta crisis económica, en esta crisis tecnológica, en esta crisis espiritual, lo que más buscamos es el mundo. Y no buscamos las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Perdónanos. Señor, tú viniste a rescatarnos. Tú viniste a hacer todo por nosotros. Por eso te encarnaste en Cristo Jesús. Para llevar nuestra vida hasta el nivel más elevado de ser hijos de Dios. Y si hijos coherederos. Coherederos con Cristo si es que padecemos las mismas cosas y vivimos los mismos efectos del Evangelio. Bendice la niñez, bendice la adolescencia,
Este capítulo es especial, que tú bendigas la adolescencia, niñas y niños que están creciendo, ignorantes del peligro que hay en el mundo, de las garras del diablo. Libra a los adolescentes de pervertidos sexuales, de gente que anda como león rugiente, que así es el diablo, buscando a quien devorar. Toma la juventud, los intermedios, plasma en ellos el conocimiento, tu luz, para que ellos puedan entregar sus vidas a la más alta sabiduría y no andar como necios con el mundo. Toma la juventud, toma las parejas, matrimonios, hombre, mujer, tómalos y que ellos pongan a Cristo en medio, para que haya paz, para que haya armonía, para que haya una entrega mutua y recíproca, y cada uno se dé al otro por el amor del Señor Jesucristo. Bendice Alfa y Omega en este estado de transición, cuando tenemos que salir, pero tú nos pruebas nuestra actitud y nuestra respuesta a la prueba que tú nos pones de salir de este lugar por tantos o cuantos meses. Señor, resplandece en los miembros de Alfa y Omega, como también en las visitas, para que nunca abandonemos el camino de los caminos, las sendas antiguas. Esa senda eres tú, Señor. Te glorificamos, te exaltamos y te bendecimos. Si hay alguien que necesita la vida eterna, solamente la encuentra en Cristo Jesús. Si no la tiene, venga al frente. Reciba a Jesús, recíbalo en su corazón, venga al frente como un testimonio de que usted cree en Cristo y por tal razón